Y pues una vez más le agradecemos por estar aquí con nosotros hoy. Estamos seguros que este tiempo será de bendición para usted, para cada uno. La semana pasada empezamos hablando de una serie Creciendo en Bendición. Si usted recuerda, la semana pasada hablamos de eso y mencionábamos, según lo que vimos la semana pasada, cuando damos algo a Dios, es más, cuando damos algo, cuando aprendamos a dar, y estamos hablando del principio de dar, contrario a lo que la gente piensa que entre más me des, salgo ganando, pero Dios me dice que es más bienaventurado dar que recibir, o sea que me va a ir mejor si cuando doy que cuando recibo. Y la semana pasada hablamos mucho de que si cuando Dios dice que si doy, soy más bendecido, entonces cuando le doy a Dios, eso es aún más bendición porque se convierte o es un acto de adoración. Yo adoro a Dios con mis palabras, con mis actitudes, con mis hechos, pero también cuando yo le doy algo a Dios. Entonces la semana pasada hablamos ahí en el Génesis capítulo 4, hablando de la ofrenda que Caín y Abel dieron a Dios. Aprendimos que lo más importante cuando se trata de dar es la actitud, ¿se acuerda? Es la actitud. Si la persona da de buen corazón, de buena actitud, su ofrenda será agradable a Dios. Si la persona da algo, pero de mala gana, a la persona que lo recibió sí le sirve, pero delante de Dios como si no le contara. Porque a Dios le ve más la actitud que la cantidad o el tipo de artículo o especie que tú estás dando. Ahora vamos a hablar en esta ocasión de cómo podemos ser bendición en la iglesia local. En la iglesia local. Y esta inquietud me surge a raíz de varias personas que me han preguntado, oye, ¿cómo puedo yo aportar? ¿Cómo puedo yo dar? Pero también he escuchado que algunos han escuchado comentarios con compañeros, amigos, que dicen, es que mira, en la iglesia a veces yo no quiero ir porque en la iglesia exigen el diezmo, te obligan a dar el diezmo. Y yo quiero que entienda una cosa, y precisamente vamos a tomar el tiempo de explicarle esto. Y si usted decía, el diezmo, mira, el diezmo no es obligatorio. En la iglesia a nadie se le exige eso. Pero entonces, ¿qué onda con el diezmo? Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. El diezmo principalmente, si yo decido darle algo a Dios, ofrenda o diezmo, lo que sea, yo soy el más bendecido. Y es el principio que tengo que entender. El diezmo no se exige. O yo no sé de alguien que diga, oye, están yendo a mi casa a obligarme a dar el diezmo. ¿Alguien le ha pasado eso? No. O que alguien diga, es más, yo te puedo invitar, voltea a ver al que está a tu lado y ni siquiera sabes si la persona ha dado ofrendas o diezmos. No. A nadie se le obliga ni se le presiona. Pero vamos a entender qué onda con el diezmo. ¿Qué dice Dios respecto a esto? Entonces, ¿por qué se habla en la Biblia? ¿Por qué se menciona si no es obligatorio? Bueno, vamos a entenderlo. El diezmo Dios lo instituyó principalmente con ciertos fines muy específicos que vamos a detallar a continuación, pero siempre hablando de una bendición acompañada. Antes de entrar al estudio, quisiera que me acompañara a orar. Vamos a orar y ahí en su lugar usted puede cerrar sus ojos y yo voy a orar desde aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias por la vida, por la salud. Gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido. Gracias porque nos permites cantarte y alabar tu nombre y nos gozamos al hacerlo. Ahora te pedimos, Dios, que tú nos guíes en este estudio que vamos a iniciar. Que tú limpies mis pecados, mi maldad, para que yo pueda ser un instrumento transparente, que tu palabra pueda llegar íntegra a los corazones aquí presentes y a aquellos que nos siguen por el internet. Bendíceles donde quiera que estén, también a ellos. A todos, Dios, danos un corazón sensible, perceptivo y sencillo para poder asimilar tus principios y ponerlos por obra en nuestra vida cotidiana. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a hacer un pasaje por la historia bíblica y vamos a ver cómo, si queremos crecer en bendición, llega un momento en que tengo que empezar a aprender a ver más allá de lo que son mis conveniencias, de lo que son mis intereses. Vamos a hablar de las ofrendas
que existían en la Biblia antes de que existiera la nación de Israel. Estoy hablando ya de la antigüedad. Y la Biblia nos habla, no voy a profundizar mucho en cada una, solo las quiero mencionar, así que pongan mucha atención. Ya hablamos la semana pasada de la primera ofrenda. ¿Quiénes fueron en la historia bíblica los que ofrendaron por primera vez una ofrenda? ¿Se acuerda quién fue? Bueno, eso ya lo vimos. La primera ofrenda fue la ofrenda de Caín y Abel, que está ahí en Génesis capítulo 4. En aquella ocasión, si usted estuvo el domingo pasado, usted recordará, Caín y Abel llevaron una ofrenda a Dios. Y luego Dios dice que le agradó la actitud de Abel y le agradó su ofrenda. Pero no le agradó la actitud de Caín ni le agradó su ofrenda. Eso ya lo analizamos la semana pasada. Pero ahorita yo quiero mencionarle que si usted se fija, en ningún momento aparece que Dios les exija o les pida darles esa ofrenda. Una palabra que resalta aquí es voluntario. Ellos lo dieron de su corazón, lo quisieron dar. Dios no está diciéndoles, hey, quiero que me des una ofrenda. No, es voluntario. Por eso es que luego dice Dios, yo no te lo estoy pidiendo y me lo das de mala actitud. Por eso es que dice, se enojó con Caín porque lo da de mala actitud. ¿Sí? Entonces aquí note usted, es voluntario. Nadie está presionando. Pero vamos más adelante en Génesis 14 y aparece otro diezmo. O el primer diezmo, el diezmo de Abraham. En Génesis 14 no lo voy a leer, pero usted recuerda. El diezmo de Abraham, Génesis 14. Abraham acababa de derrotar a 4 reyes. 4 reyes que se habían llevado cautivo a su sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino? Lot, L-O-T, Lot. Y se lo habían llevado cautivo, y Abraham con su gente, sus trabajadores y otros amigos que le pudieron ayudar, fueron en guerra a perseguir a esos 4 reyes, rescataron a Lot, pero también rescataron a un montón de personas que se habían llevado cautivos estos 4 reyes. Y ¿sabes qué? En esta guerra, en esta victoria, se llevaron un gran botín de guerra. Abraham se llevó un gran botín de guerra en esa victoria. Cuando viene regresando ya de la victoria, aparece un personaje llamado Melquisedec. A ver, repita conmigo. Melquisedec. Parece como trabalenguas, pero no, es Melquisedec. Ese personaje era rey de un pueblo llamado Salem. Salem posteriormente cambió su nombre a Jerusalén, que fue la ciudad de Dios, la ciudad de David, donde se construyó el templo. Por eso Melquisedec es rey en esta ciudad de Salem. Es un cuadro comparativo, una prefiguración de Jesucristo, representativo de Jesucristo. Ahí está Melquisedec. Era rey de Salem, pero también era sacerdote de Dios. Y cuando ve que viene Abraham, empieza a bendecirlo. Bendito sea Abraham de Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en sus manos. Dios le prospere y le multiplique. Empieza a bendecirlo. Y cuando termina de bendecirlo, Abraham le entrega los diezmos, la 10ª parte de todo el botín de guerra que había obtenido. Al menos así lo dice en Génesis 14. Pero aún ahí no podemos establecer, nadie puede establecer que el diezmo sea obligatorio. Porque Dios no está ahí diciéndole, hey Abraham, a ver, ganaste mucho botín, a ver, bríncale con los diezmos. No, nadie le está exigiendo, él voluntariamente lo está dando. Ahora, en todos los 165 años que vivió Abraham, no vuelve a mencionar que Abraham entregue diezmos a alguien. O sea, solamente esa ocasión. Nadie se lo exige, fue voluntario. Y primero viene la bendición, lo bendice Melquisedec y luego él entrega los diezmos. Posteriormente, vamos más adelante en la historia, llegamos a Génesis 28. Abraham tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Isaac, exacto. Y luego Isaac tuvo 2 hijos que se llamaron Jacob y Esaú. Entonces Dios usó a Jacob. Y en Génesis 28, Jacob va huyendo de su hermano Esaú, porque le había hecho una tranza bien grande. O sea, le había hecho un fraude, lo había engañado y le había robado
cosas que a él le pertenecían, la bendición de su padre. Entonces Esaú estaba enojado contra Jacob. Y en ese huir que iba Jacob por el campo, por el desierto, caminando por los caminos, estaba acampando Jacob en un lugar llamado Betel. ¿Cómo se llamaba? Betel, que significa casa de Dios. Y ahí, al estar dormido, Jacob tuvo un sueño. Bueno, normalmente los sueños vienen cuando están dormidos. Bueno, habrá gente que no, sueña despierto, pero Jacob estaba dormido y tuvo un sueño donde Dios le muestra su presencia y le muestra su cuidado y su protección. Y despierta a Jacob y pone una piedra ahí de testigo como señal, le pone aceite encima, que era un simbolismo de unción, y hace un pacto y dice Jacob: Dios, si tú me bendices en mi viaje y en mi regreso y me prosperas y me das muchas bendiciones, yo te voy a dar los diezmos de todo. Entonces, si tú te das cuenta, ahí aparece Jacob, no está dando un diezmo, está prometiendo el diezmo de todo, pero aquí es una actitud condicionante: si tú me das, yo te doy el diezmo. Otra vez, hay bendición y luego te doy el diezmo. Pero otra cosa que resalta aquí, nadie se lo está pidiendo. Nadie le está exigiendo. Él de su propia voluntad está prometiendo a Dios: si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo. Hasta aquí quiero aclarar que todavía no existe la nación de Israel. La nación de Israel, precisamente Abraham, Isaac, Jacob, son considerados los patriarcas del pueblo de Israel, porque a partir de Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos se formaron 12 tribus que formaron la nación de Israel. Pero aquí en el tiempo de Jacob todavía no existe la nación de Israel. Entonces vamos a avanzar en el tiempo y llegamos a la institución de la nación de Israel, cuando ya se establece. Y ahora vamos a hablar de las ofrendas, pero en el tiempo de Israel. Las cosas cambian. Antes no existía Israel, ahora sí existe Israel. ¿Por qué cambian? Porque Dios dijo que Israel, Él decidió que iba a ser su pueblo escogido. Dios estableció el pueblo de Israel como su pueblo escogido para reflejar su bendición al mundo a través de Israel. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero a través de Israel. Entonces, ya cuando se establece Israel, y es lo que vamos a ver a continuación, las ofrendas en el tiempo de Israel. Cuando Dios instituyó la nación, también estableció leyes. Ya ahora sí había estatutos y decretos. Y es aquí donde aparecen por primera vez en la historia bíblica ofrendas obligatorias. Hasta aquí ahorita hablamos de la palabra voluntario, ¿sí? Ahora aparece la ofrenda obligatoria. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre voluntario y obligatorio. La primera ofrenda obligatoria que vamos a ver es lo que se le llama el diezmo de los levitas. También se le llamaba el diezmo del Señor. Esta ofrenda se dedicaba para el sostenimiento de los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? De las 12 tribus de Israel, una era la tribu de Leví. Y había la tribu de Judá, la tribu de José, la tribu de Zabulón, Manasés, Neftalí, etcétera, etcétera. Pero una era la tribu de Leví. Y a esa tribu Dios la escogió y dijo: esta tribu va a dedicarse de tiempo completo al ministerio o al servicio en el santuario. Ellos estaban a estar en el templo. Entonces, cuando llegaron a la tierra prometida, Dios les repartió a cada tribu un pedazo de tierra para que trabajen, ganadería, agricultura, y de ahí van a vivir. Pero a la tribu de Leví no se le dio parte. ¿De qué iban a vivir ellos? No tenían territorio para trabajar, para sembrar, para criar ganado. Entonces la tribu de Leví iba a vivir, iba a ser sostenida por los diezmos que daban todas las 11 tribus. Entonces ese es el primer diezmo de que estamos hablando. O sea, para eso era. En Levítico 27:30, no sé si está en la pantalla. Si no, voy a buscar mucho en la Biblia, así que le invito a que vaya conmigo. Levítico 27, versículo 30. Así está, mira, dice, está en la pantalla si usted no tiene una Biblia a la mano. Dice: y el diezmo de la tierra
así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, ¿qué dice? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Note usted que dice que pertenece a Dios. O sea, no es algo que el judío le estaba queriendo dar a Dios. No, o sea, es algo que ya era de Dios. Simplemente se lo está regresando. Así era para ellos. Como pertenecía a Dios, el no dárselo implica un robo. ¿Estamos de acuerdo? Si tú me prestas dinero y yo no te lo quiero regresar, ¿cómo se llama eso? Cambio de lugar, expropiación, cobrarte a lo chino, etcétera. Pero es un robo, te estoy robando, te pedí prestado y no te lo estoy pagando, estoy robando. Un abuso. ¿Y qué haces con la persona que no te quiere pagar? ¿Qué haces? Usas lo que sea necesario para ver si le puedes sacar lo que le prestaste. Bueno, por eso ahí en Malaquías 3, Dios dice, no lo voy a leer, solo lo estoy mencionando. Ahí Dios dice, ustedes me han robado, le dice la nación de Israel. Malditos sois con maldición porque la nación toda me han robado porque no me están entregando los diezmos que son míos. Ahí sí estamos hablando de una ofrenda obligatoria. Había una penalización muy seria el no entregarle a Dios los diezmos. Y ese diezmo Dios lo destinaba a el sostenimiento de los levitas. En Números 18, 24, creo que está aquí, dice, porque a los levitas he dado por heredad, ¿qué? Los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová. ¿A quién daban el diezmo? A Jehová. No es que decían, son nuestros empleados, los levitas son nuestros empleados y nosotros les pagamos. No es así. El judío daba el diezmo a Dios y Dios daba el sostenimiento a los levitas. Y dice aquí, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel, ¿qué dice? No poseerán heredad. O sea, no tenían territorio donde trabajar. Por eso Dios diseñó ese plan. De los diezmos van a dedicarse, se van a sostener todo el personal que trabaja en el templo. Tenemos que aclarar una cosa, estamos hablando de la nación de Israel, no de la iglesia. Para los judíos era 100% obligatorio. Si tú te fijas, es como un sistema tributario, como un tipo de impuesto. Y usted sabe que hay penalizaciones si no pagas impuestos. ¿Alguien sabe algo de eso? Contadores. Hay penalizaciones si no pagas impuestos. Bueno, así era en Israel. El gobierno de Israel era una teocracia. La autoridad la tenía Dios y la administraba a través de los sacerdotes. ¿Me van siguiendo? Y entonces, todo el personal que trabajaba para Dios, en este caso en el templo, eran sostenidos con los diezmos. Comparable hoy en día, ¿cuánta gente trabaja en gobierno? ¿Y de dónde sale para su sueldo? De los impuestos que pagan los mexicanos. Entonces, así era algo similar. Los sacerdotes y toda la gente que trabajaba en el templo vivían de los diezmos. Por eso era obligatorio y decía, es como decir, para sostener los programas de gobierno, como un sistema tributario. Y note que dice que pertenece a Dios. Pero vamos a otro diezmo, para que veas, no era solamente un diezmo que daban los judíos. Vamos a hablar de un segundo diezmo y le vamos a llamar aquí el diezmo de los festivales. En Deuteronomio capítulo 12 aparece este diezmo. Ahora note usted también que siempre Dios acompaña, a pesar de que era una obligación nacional, Dios acompaña esa orden con una promesa de bendición a quien lo cumple. Y aquí estamos hablando ahora en Deuteronomio 12 de otro tipo de diezmo. Dice en el versículo 12, capítulo 12, versículo 6, hablando de las ofrendas, dice, ahí llevaréis, hablando al templo, llevaréis vuestros holocaustos,
vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas, ¿qué? Voluntarias, ahí están incluidas también, ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Entonces, ahí habla de otro diezmo. Pero ¿qué hacían con este diezmo? El primer diezmo, ¿para qué era usado? Para el sostenimiento de los levitas. Este segundo diezmo, dice el versículo 7, y comeréis ahí, fíjate, dice, comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios hubiere bendecido. Este diezmo era llevado a Jerusalén y era comido, ahí lo comían por la familia, los amistades, los sacerdotes, los siervos. Ahí todos lo llevaban en cierto día a Jerusalén y ahí lo comían entre todos, ahí lo compartían. Ese era un segundo diezmo. Mira, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 12, ahí mismo, pero vamos al versículo 12. Mismo capítulo, versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. ¿Te fijas cómo está hablando? Se van a gozar al compartir esa comida entre todos. Ese era otro diezmo. Vamos a llamarlo así. Oye, por cierto, me sirve de ejemplo. El viernes estuvimos aquí en la noche, en Padre, orando, ¿verdad? Un buen tiempo de oración. Y después de la oración que tuvimos, una rica, deliciosa, suculenta, nutritiva y balanceada cena. ¿Sí, verdad? Y lo que trajo uno lo puso ahí, lo que trajo el otro lo puso ahí, y todos agarramos de lo que quisimos agarrar. Imagínate que era algo así. Una comida colectiva de traje, como decimos ahora. Cada quien llevaba y ahí compartíamos. Y el propósito de este diezmo era pues fomentar la devoción a Dios, la unidad familiar, el compañerismo, la convivencia. Pero era algo obligatorio que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque para Dios también le interesa que convivas, que pases tiempo. Pero fíjate, era algo, no era voluntario, era obligado. Tienes que llevarlo. Eran diezmos obligados. Y específicamente era para celebrar algunas festividades. Ahora, pero hay un tercer diezmo. Ah, caray, fíjate cuánto le estaban pidiendo a los judíos. Y en Deuteronomio 14 nos habla de este otro diezmo. Versículo 26 dice, perdón, 28. Estamos ahí, Deuteronomio 14, 28. Al fin de cada 3 años, fíjate, ¿cada cuándo? Cada 3 años. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene ni heredad contigo, vendrá también el extranjero, vendrá el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. Entonces ahora ahí aparece un tercer diezmo que se daba cada ¿cuándo? Cada 3 años. ¿Y para quién era? Vamos a llamarle el diezmo de los pobres. Si te das cuenta, la viuda, el extranjero, el que no tiene comida, cada 3 años vas a sacar el diezmo y se los vas a dar a ellos. Pero dice, bueno, entonces este año no les doy a los levitas. No, eso es aparte. Entonces este año no le doy a las festividades. No, eso es aparte. ¿Te das cuenta? En los primeros diezmos, los primeros 2, ¿cómo se llamó el primero? Diezmo de los levitas. El segundo, de las festividades. Esos eran cada año. Y al año, hasta ahí, el judío estaba dando el 20% de sus ingresos. Ahora, que se da cada 3 años, si lo promediamos al año, nos daría como el 3.3333, ¿verdad? Entonces digamos que en promedio al año el judío daba en diezmos como el 23%. ¿Vamos de acuerdo conmigo? ¿Me van siguiendo? Los contadores lo van llevando bien así fácil, ¿no? O sea, y los que no somos contadores batallamos un poquito más, pero hasta aquí llevamos como un 23% que los judíos daban de forma obligatoria.
Ahora, pero decías, oye, es mucho. Bueno, todavía no se acaba, ¿eh? Siempre había una promesa de bendición. En Malaquías 3:10, ustedes recuerdan ese versículo. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y lo dice, y probadme ahora en esto. Y cheque usted esa frase, probadme. Pocas veces Dios te permite que le pruebes. Pero cuando se trata de dinero, dice Dios, ¿quieres probarme? Prueba, te doy chance a que pruebes. Como cuando te dicen, hey, compre esta faja reductiva o reductora, y si no le funciona, le regresamos su dinero. Y la es cierto, no te regresa nada. Te vienen diciendo, es que no lo usó bien, es que no siguió las instrucciones, es que esto. Sí, pero finalmente Dios sí te dice, pruébame si quieres, pruébame. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice que va a hacer? Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Hasta que te sobre. Dice, cuando tú te encargas de darle a Dios lo que corresponde, le decía a los judíos, entonces yo te voy a dar bendición hasta que te sobre. Siempre va acompañado de una bendición. Y los judíos, por eso de corazón lo daban, porque sabían, me conviene darle a Dios porque Él me va a dar mucho más. Pero déjame decirte que hay algo más todavía. Había órdenes, ya no eran diezmos, pero también había otro tipo de recaudación fiscal. Podemos llamar así, porque son cosas obligatorias que daban para el funcionamiento de los programas de gobierno. Podremos usar términos actuales. Deuteronomio 19, Deuteronomio capítulo 19, versículo 9, 19:9, dice, ¿sí estamos ahí? Ahora nos habla, déjame lo encuentro, porque no lo encuentro aquí, se me está perdiendo. Bueno, ese se los debo, porque creo que no lo tengo aquí, se me acaba de perder. Lo que quiero mencionar aquí, que es esa otra orden, se trataba de que cuando el judío sembraba sus campos y a la hora de cegar los campos y los viñedos, ellos debían dejar las orillas de los campos sin cosechar. O sea, cegabas, pero las orillas la tenían que dejar sin cosechar. Eso era para los pobres. Y luego lo que se iba cayendo de espigas y de fruta, lo que se iba cayendo, no lo debían levantar. Eso lo dejaban para los pobres. ¿Te das cuenta? Es como un tipo de reparto de utilidades. Cuando vas a recoger los frutos de tu campo, de tu trabajo, déjale algo a los que no tienen. Y así lo hacían. Posteriormente había otra orden. En Éxodo 23 nos habla de que cada 7 años ellos debían dejar descansar la tierra. Es decir, trabajaban 6 años y el 7º año debían dejar descansar la tierra. Como la tierra ya produjo por 6 años, hay semilla tirada y iban a hacer algo solo, sin que trabajaran. Lo que decían, nacía de suyo, nacía solo, sin que nadie sembrara, salía grano, salía algo solo. Y les decían, eso lo vas a dejar para la gente que no tiene. Tú no metas mano ahí, ese es para los trabajadores, para la gente que no tiene, el año 7º. Descansa la tierra y lo que salga solo lo dejas a los pobres. Imagínate que si tú trabajaras en un taller, en una fábrica, y dijeran al empresario, sabes que 6 años vas a trabajar y vas a obtener y vas a darle su sueldo, pero el 7º año déjales las máquinas, déjales todo para que tus trabajadores lo que saquen sea para ellos. Estaría bien, ¿no? Bueno, Dios era buena onda con los judíos. El 7º año, dice, eso, lo que salga es para ellos. Tú se los dejas ahí. Entonces, esas eran, te digas, cosas obligatorias que Dios había establecido, no era voluntario, era obligatorio. Era un tipo de sistema de administración tributaria, como el SAT. Sí, ya existía el SAT, pero judío.
Entonces era lo que el pueblo daba, la nación de Israel, y siempre había una promesa de bendición, a pesar de que era un deber nacional, había una promesa de bendición, si lo haces. Pero ¿sabes qué? Aquí solamente estamos hablando de las cosas obligatorias. Aún vienen las ofrendas voluntarias. Ah, caray. O sea, es decir, ya le estás dando lo que estás obligado, pero de tu corazón, ¿qué te nace dar? ¿Sí me explico? O sea, lo que de tu corazón nace dar, no lo que da el judío por obligación, porque no te queda otra, no, pero de tu corazón, de lo que te queda a ti, de lo que es tuyo, ¿qué es lo que te nace dar? Y ahí es donde entran las ofrendas voluntarias y las primicias. Las ofrendas voluntarias, vamos a Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículo 8, dice aquí, está hablando de cómo los judíos están dando sus ofrendas para el sostenimiento de los levitas. Y dice el versículo 8, dijo más Jehová a Aarón. Aarón fue, para que ustedes recuerden o sepa, Aarón fue el primer sacerdote, Aarón de la tribu de Leví, primer sacerdote que iba a estar administrando el templo. Y a él le dice, y dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te he dado por razón de la unción, o sea, porque estás ungido como sacerdote. Dice, y a tus hijos por estatuto perpetuo, o sea, por siempre. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, de toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado, toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario lo comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa es para ti. También será tuyo la ofrenda elevada de dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, y de todo he dado a ti, a los hijos, tus hijos y tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Entonces te das cuenta cómo habla de todas esas ofrendas, aparte de los diezmos, hay ofrendas voluntarias, que dice Aarón, también las ofrendas voluntarias son para los levitas. Aparte de los diezmos, había ofrendas voluntarias, que estas ofrendas ya no son una exigencia, ya no es una cantidad, ni es un porcentaje, es ahora sí lo que tú quieres dar de tu corazón a Dios. El diezmo no podía decir el judío, yo le quiero dar el diezmo a Dios, porque no, eso tienes que hacerlo, estás obligado. Pero dice, esto es lo que yo le quiero dar a Dios. Esas son las ofrendas voluntarias. Las primicias eran los primeros frutos de cada año. Sembraban los campos y lo primero que salía, eso era para Dios, las primicias. De las crías del ganado, la primer cría de la vaca, la primer cría del borrego, del chivo, la primer cría de lo que sea, era para Dios. Dice, lo que abriere matriz, es decir, el primero que parió la hembra, ese va a ser para Dios. Y aquí lo interesante de las primicias es que pues apenas es la primera parte y no sabes lo que vendrá después. No sabes si después va a haber plaga y se acabe tu cosecha. No sabes si después se va a lograr tu cosecha, tus animales. Y sin embargo tú ya estás dando lo primero. Eso habría que tener mucha confianza en Dios, para entender, si yo le doy a Dios, Él me va a dar lo que sigue. Pero si te fijas, esas eran ofrendas voluntarias. Y aunque eran voluntarias, déjame decirte, Dios espera siempre lo mejor. Ahí en Malaquías, busque ahí en su Biblia Malaquías. Ahí nos habla de esto. Malaquías está antes de Mateo. Ahí está bien fácil de llegar. Y voy a leer el versículo capítulo 1, Malaquías capítulo 1. ¿Ya está ahí? Dice el versículo 6. Nehemías, Malaquías 1:6. Y el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y dice Dios, si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea, no me hacen caso.
Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Y dice Dios, en que ofrecéis sobre mi altar, ¿qué? Pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? A ver, preséntalo a tu príncipe, ¿acaso se alegrará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, dice Dios, me estás dando lo que a ti no te sirve. El animal enfermo, el que se va a morir, ese me lo estás dando. A ver, ofrécelo como a tu gobernante, llévaselo como regalo a tu patrón, a ver si le va a gustar. Entonces dice Dios, me estás despreciando. Más adelantito en el mismo capítulo, pero versículo 13 dice, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Me estás despreciando, prácticamente está diciendo. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. Dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y mira lo que dice el 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, mi nombre es temible entre las naciones. Entonces te fijas, ahora está, aunque eran ofrendas voluntarias, si me vas a dar algo de tu corazón, no me traigas lo que te sobra, no me traigas lo que nadie quiere. Mira, cuando tú le quieres dar algo a Dios, no le des el tiempo que te sobra, no le des tus talentos que ya no vas a usar. Si tú le quieres dar algo a Dios con la mejor actitud, dale la flor de tu juventud. ¿Cuántos aquí se consideran jóvenes todavía? Levante su mano el que se considera joven con energía y fuerza para trabajar y servir. ¿Sí? Pues eso dáselo a Dios. A veces decimos, no, ya más adelante, y cuando ya le queremos dar, pues lo último, lo que dices es que, y no sabes, y de repente te sorprende la muerte y ya me quedé esperando. Mientras tú tengas algo que darle a Dios, dáselo ahora. Estoy hablando de tiempo, tu talento. Y como siempre Dios dice que hay bendición cuando tú le entregas a Dios lo mejor. Le entregas las obras y dice Dios, maldito el que engaña. No estoy hablando específicamente de dinero. Aquí esto era para los judíos. Para nosotros es espiritual. Dale a Dios lo mejor de tu vida. Dale a Dios lo mejor de tus talentos, lo mejor de tus capacidades. ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? Dale lo mejor de tu familia. Lo mejor que haces con la familia, hazlo para Dios. Inculca en tu familia el seguir a Dios y verás que Dios va a bendecir. Pero también hay otras ofrendas voluntarias. ¿Te fijas? Y ahora hablamos de las ofrendas de construcción. Oye, por cierto, ¿será que estamos tratando eso por los que tienen que ofrendar para el piso? No. Simplemente quiero recordar, porque se acerca nuestra conferencia misionera y porque queremos siempre recordar que cuando damos a Dios, aunque no hablamos de estos temas financieros muy seguido, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto hace que no hablaba yo de temas financieros? Pero es bueno recordarlo, y a los que vienen llegando nuevos, que lo aprendan, que lo entiendan, que Dios no es un Dios que le interesa tu dinero, le interesa tu vida. Como iglesia nos interesa tu vida, ayudarte a crecer más que tu dinero. Entonces hablamos del tema de construcción, Éxodo 25, no voy a leerlo todo porque habla mucho ahí. Está Moisés pidiendo ofrendas para la construcción del tabernáculo. Cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, tenían una especie de templo portátil, una especie de templo portátil donde se reunían, donde ofrecían sacrificios, donde adoraban a Dios. Como andaban peregrinando, se establecían un tiempo, paraban su templo portátil, una carpa hecha con cortinas y pieles, etcétera. Terminaban de estar ahí un tiempo, unos días, no sé cuánto, levantaban todo y vámonos. Ese era el tabernáculo. Y cuando lo iban a construir, Moisés les pidió apoyo en ofrendas al pueblo.
Ahí en Éxodo capítulo 25, si usted lo tiene ahí abierto, dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere. ¿De qué? De voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Y empieza a decir todo lo que pueden dar. Pero otra vez aparece el concepto de voluntario. Si tú te fijas, los diezmos eran ¿qué? Obligatorios. Y estas ofrendas son voluntarias. Dice: lo que está en tu corazón traer para la construcción del tabernáculo. Y lo hicieron. Y después, cuando llegamos a a Éxodo 36, si usted avanza unas páginas ahí en capítulo 36, en los versículos 5, dice, Éxodo 36, versículo 5, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra de que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo que ofrecer más. O sea, ¿sabes qué? Ya están trayendo mucho, ya no sabemos qué hacer con eso. Ya diles que no traigan, pueblo, ya no traigan, no quiero traer más. No, ya no, espérate, ya con eso nos sobra. ¿Sí te das cuenta? Como el pueblo da con tal devoción y tal voluntad y con tal deseo, porque obviamente Dios les está bendiciendo cuando están dando. Y cualquier persona inteligente dice: si yo invierto aquí y me fue bien, pues invierto más. ¿Me explico? Entonces la gente está dando para la construcción del tabernáculo hasta que le dicen: ¿saben qué? Ya no den porque ya es mucho. Imagínate que tuviéramos que decirte: ¿sabes qué? Ya se completó lo del piso, ya hasta pusimos piso en toda la planta baja y todavía sigues dando, ya no des. Qué padre, ¿no? Ya párenle, ya pusimos la cocineta, ya pintamos todo, cambiamos la alfombra, renovamos los instrumentos, compramos nuevo equipo, ya no traigan más, ya con eso. Ya pusimos un toldo allá afuera, un techo ahí en el patio, arreglamos el patio muy bien, ya no traigan más. O ¿sabes qué? A lo mejor diríamos: ¿sabes qué? Mira, ya no cabemos aquí, necesitamos comprar un terreno más grande y construir un templo más grande, porque aquí mira, ya no cabemos, ya no podemos invitar más gente. Caray, ¿sabes que? Ya no traigan más porque ya completamos. ¿Te das cuenta cómo ese es un cuadro representativo de lo que estaba pasando en ese tiempo? La gente con gozo al ver que Dios le bendice al dar, seguían dando y dando y dando. Yo nada más te digo esto: cuando tú das a Dios, Él te bendice si lo das de corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, de que si yo doy para que Dios me dé, no, yo lo doy de corazón porque sé que es un acto de adoración a Dios. Y Dios me bendice. Si mis finanzas están mal, prueba con Dios. Bendice tus finanzas empezando a dar a Dios de tus finanzas. Y vas a ver que va a haber bendición. Pero de voluntario. No es obligación. Ni estamos tratando de, ¿cómo se dice? Lavar el cerebro. Sería, entonces si yo doy, Dios me va a dar mucho más. Todo depende, yo no sé, depende de tu actitud con la que tú das. Ahora, otra ocasión, pasó el tiempo, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, se establecieron ya en un territorio, ya no andaban peregrinando, y en Jerusalén se levanta el templo, o se va a levantar el templo de Jerusalén. Ahora sí, ya de material, de piedra, concreto, y ahora es David, el rey David, el que empieza a decirle a la gente: traigan ofrendas. Ahí en Primera de Crónicas 29, primer libro de Crónicas, capítulo 29, ahí está el rey David ahora pidiendo otra vez ofrendas para construcción. Y ahí vemos cómo el rey David empieza poniendo el ejemplo. No lo voy a leer todo, pero el rey David dice: yo ya puse, él era el rey, de la administración de gobierno ya destiné un montón de recursos para la construcción del templo. Y dice David: y de mi propio dinero también ya di mucha ofrenda para la construcción del templo. Y dice el rey David ahí en 29, pero en el versículo 5, 29:5, al final
Hay una frase que dice, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? No está diciendo, ahora va a ser obligatorio, todos, brínquenle con una cooperación. No, no. ¿Quién quiere? Es una pregunta. No está diciendo, ahora ustedes tienen que dar. No, es una pregunta. ¿Quién quiere dar una ofrenda voluntaria para Jehová? Si usted sigue leyendo, los líderes empezaron poniendo el ejemplo. Y luego el resto del pueblo empezaron a ofrendar voluntariamente. Y dice el versículo 9, ¿están ahí en su Biblia? Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido, ¿cómo? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿cómo? Voluntariamente. Suena como a redundancia, pero Dios está recalcando que esas ofrendas son de corazón, voluntarias. Y dice el versículo 14, porque ¿quién soy yo? Dice David, y ¿quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y lea conmigo la última frase del versículo 14. Dice así, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ellos entienden eso. Ellos entienden que no solo el 10% es de Dios y me permite quedarme con el 90%, sino que dice, todo es tuyo. Aún mi vida es de Dios. Mi territorio, el campo del que como, los animales de los que obtengo carne, son de Dios. Entonces solamente estoy dándole algo de lo que Él me dio. Ellos entienden eso. Ese es el principio de dar a Dios. Entender que todo es de Dios, pero me da la oportunidad de darle algo de lo mucho que Él me da. Entonces, hasta aquí la introducción de lo que quiero hablar hoy. No se crea, no se crea. Ya nomás quiero resumir. Ya, por último, vamos a resumir lo que hemos mencionado hasta aquí. Y quiero que es lo que quiero que nos llevemos como enseñanza de este día. De todo lo que hemos hablado, resumimos. Por fin, a ver, todo ese rollo, ¿el diezmo es obligatorio o no es obligatorio? El diezmo era obligatorio para Israel. Para nosotros, la iglesia, no es obligatorio. En Israel había penalización por no darlo. Aquí nadie te va a decir nada si no das diezmo. Nadie te va a hacer mala cara si no das diezmo. Nadie te va a decir, usted ya no puede entrar a la iglesia porque usted no está diezmando. No, nadie te va a decir eso. Es más, hay gente que tiene poquito, hay gente que tiene mucho y no dan diezmos y nadie sabe, excepto los que cuentan las ofrendas. Pero de ahí en adelante yo no sé qué anden diciendo, oye, fíjate que fulanito no da diezmo. Nadie se mete en eso, es personal. Y aunque des o no des diezmo, tú eres invitado y te andamos invitando a participar en todos los eventos, en todos los servicios que ofrece esta iglesia, desde los niños, jóvenes, adultos, consejería y todo lo que esta iglesia ofrece, estás invitado, des o no des diezmo. Porque eso es algo ya entre tú y Dios. Es algo que era obligatorio para Israel, pero para la iglesia no lo es. Israel era el pueblo de Dios físicamente. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios, pero espiritualmente. Era un pueblo físico, una nación, el Israel. Nosotros somos un pueblo de Dios, pero no hay un territorio, no estamos registrados como el pueblo libre y soberano de Manaim. No, o sea, somos un pueblo en sentido espiritual. Ahora, Israel tenía un gobierno teocrático, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Administrado a través de los sacerdotes. Por eso es que los sacerdotes no podían dedicarse a otra cosa más que a administrar el templo. Tenían que vivir de los diezmos. La iglesia también es un gobierno teocrático, pero no físicamente, es en sentido espiritual. ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene la última palabra? Cuando tenemos que tomar una decisión, ¿a quién le pregunto? A Dios, a través de su palabra. Sí, o sea, en la iglesia es un gobierno teocrático, pero en sentido espiritual. En Israel, aquel que faltaba a las leyes, había penalizaciones severas, inclusive a veces hasta la muerte por lapidación, por no cumplir los estatutos establecidos para Israel. Hoy en día,
No es así. Aquel que diga, ¿sabes qué? Oye, usted anda de chismoso, ya no puede llegar a la iglesia. No. Oye, usted anda diciendo groserías. Oye, supimos que usted andaba tomando. ¿Sabes qué? Nadie se va a meter contigo. Eso es, ya no es físico, es espiritual. Nosotros enseñamos y tú decides qué hacer con la enseñanza. O sea, en aquel tiempo decían, indefectiblemente tienes que llegar cada año con esto y con esto y con esto. Hoy en día, si tú quieres venir a la iglesia, bienvenido. Si no vienes, nadie te va a decir, hermano, usted le vamos a descontar tantas bendiciones porque usted no está viniendo. No, nadie le dice eso. En el trabajo es obligatorio que estés presente. En la escuela, el que llega después de la lista ya tiene falta, hay penalizaciones. Aquí, el que quiere viene, el que no quiere no viene. Es voluntario. El gobierno sigue siendo teocrático, pero en sentido espiritual, y cada quien decide lo que hace con la palabra y la enseñanza. Pero nosotros físicamente no estamos para ejercer una penalización por no hacerlo. No sé si habrá alguna iglesia, no quiero hablar, porque no sé si habrá alguna iglesia que sí lo exija a ese grado de que no entras si no estás diezmando. Y vamos a poner de hoy en adelante una lista ya de las personas que no diezman. ¿Alguien ha hecho eso? No, aquí no se hace eso. Yo te aseguro que si tú ves al que está a tu lado, al que está atrás, ni sabes si da su diezmo o no. No es así. Ahora entonces, las necesidades, otra cosa que tenemos que entender, las necesidades que dieron origen al diezmo siguen vigentes. En las iglesias hay pastores que se dedican de tiempo completo a administrar la palabra, a administrar la iglesia. Y en la iglesia se administran recursos, se administra personal, se administra enseñanza, se administra planeación, se administran muchas cosas y se requiere de tiempo. Y hay iglesias en las cuales se tiene que tener personal administrativo, secretarias, contadores, cuando son ya muy grandes. Hay iglesias donde tienen incluso más de un pastor y que tienen que estar sostenidos con un sueldo. En la iglesia se tiene que seguir pagando gastos corrientes, los recibos de servicios, agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera. O sea, hay gastos y que es muy similar a lo que dio origen al diezmo. Aún así, el diezmo en la iglesia, repito, no sé cuántas veces lo dije ya, no es obligatorio. Es de corazón, es voluntario. Entonces, déjame decirte ahora que somos la iglesia, el pueblo de Dios, hombres y mujeres que han sido salvos por el gran sacrificio de Cristo, por la gracia que tuvo de salvarnos. ¿Cuánto es lo que yo debo dar a Dios? ¿Cómo debo ofrendar? Bueno, entonces tendríamos que pensar, ¿cómo puedo yo ofrendar de tal forma que corresponda a ese favor inmerecido del sacrificio de Cristo por mí en la cruz? ¿Qué tan agradecido estoy para con Dios porque envió a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario y librarme de un castigo eterno? ¿Qué tan agradecido estoy por las bendiciones que me da día con día? ¿Qué tan agradecido estoy por la salud que dan mis hijos y los cuidados y todo? ¿Qué tan agradecido estoy para agradar a Dios y adorarle a través de mis ofrendas? Y nos daremos cuenta que la 10ª parte nos queda corto. Nos queda corto si nos ponemos a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. La 10ª parte nos queda corto. Si entendemos que a Dios debemos honrarlo, el pasaje que leía Jonathan aquí, honra a Jehová con tus bienes. Y eso habla todos tus bienes, porque todo lo que tengo es de Dios y de lo recibido de Dios yo le doy. Entonces digamos, ¿sabes qué? El diezmo es muy poquito, lo que yo quiero dar a Dios más. Cuando hay un buen corazón, nadie te limita a dar el 10%. Porque hasta hoy hay mucha gente que pelea. ¿Por qué el diezmo? El diezmo no se debe dar. El diezmo del Antiguo Testamento. Pero nunca he visto que alguien me diga, es que yo quiero dar el 20. ¿Por qué me limitas al 10? Yo quiero dar más. Casi siempre cuando pelean el diezmo es porque quieren dar menos o no quieren dar nada. Está bien, no te preocupes, no vamos a pelear. Simplemente es lo que está en tu corazón. Y si tu corazón dice, ¿quieres dar el 10? Perfecto. Si no, no te preocupes. Nadie te va a criticar ni te va a ver mal por no hacerlo. Pero sí entendemos que si estamos agradecidos con Dios, el 10% quedaría corto.
Entonces, para ir cerrando esto, la iglesia de hoy específicamente la nuestra, adopta el diezmo no como una exigencia, sino como una forma de empezar a dar a Dios. Una forma de empezar a ver, a probar la bendición de Dios cuando le damos. Por eso dice Dios, pruébame si quieres. Vemos el diezmo como una forma inicial de dar. Y yo te voy a decir una cosa, si tú no sabías o estás aquí como invitado primera vez, no queremos tu dinero, Dios quiere tu vida. Y a nosotros nos interesa que tú seas bendecido. Y si tú quieres probar, puedes hacerlo. Aquí en esta iglesia hay gente que da mucho más del diezmo. ¿Sabes por qué? Porque dan el diezmo y luego dan ofrendas a las obras misioneras que estamos sosteniendo, y luego también dan para la construcción del piso, para la pintura del templo, para esto, y Dios les ha bendecido y lo han probado, y por eso es que dicen, yo quiero dar, pero no es obligatorio. En nuestro tiempo no es obligatorio. Si tú quieres empezar a probar, puedes empezar con el diezmo. Si dices que yo sé que el diezmo es muy diferente para uno que para al otro, pero es porcentaje. Si uno gana 1,000 pesos, 100 pesos, ay caray, es mucho. Tal vez, no sé, ya depende de cada quien. Pero aquel que gana 30,000 pesos, el diezmo es 3,000, es más fácil dar. Cada quien. Si tú quieres empezar a probar a Dios, puedes hacerlo con lo que Dios ponga en tu corazón. Si quieres empezar a probar con el diezmo, pruébalo. Dios promete bendición. Pero eso sí, muy importante, que sea de corazón. Que sea de corazón. Que no sea porque alguien te convenció, es que tú debes dar. No, que no sea así. O que te atemorizó, si tú no das el diezmo te va a caer un rayo del cielo, te va a ir mal, te va a despedir del trabajo, te va a caer la suegra en tu casa. Y no, o sea, que no venga así, como que alguien te está atemorizando. Para mí es una bendición que la suegra venga a mi casa, tengo que aclararlo. Pero hay quienes se asustan con eso. Sí, o sea, para mí es una bendición cuando la suegra viene a mi casa, pero algunos se asustan. Que no sea por eso. Si no das tu diezmo te va a caer. No es así. Entonces ahí va mi diezmo por miedo. No es así. Que sea de corazón. Que sea impulsado por el Espíritu de Dios que está en tu corazón. Que sea impulsado por eso. Que sea impulsado por el amor a Dios. Que sea impulsado por el amor a su obra, que se extienda, que continúe. Que sea impulsado por tu amor a esta iglesia. Por el amor a tus líderes, por el amor al trabajo que estás realizando, y porque tú deseas que esta obra continúe avanzando constantemente. Que eso sea lo que te impulse, no el temor, no la obligación. Órale, bríncale con el diezmo. No, eso no. Yo conocí a un militar que era coronel, estaba a cargo de una unidad de blindados, y él decía, no, ahí en el ejército no batallamos. Yo invito a varios soldados a la iglesia y cuádrese con el diezmo, órale. No es así, honestamente. El militar no batalla con eso. Él obedece. No, pero no tenemos que llegar a eso. Es voluntario. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecirte. Por eso establece desde un principio. Es más bienaventurado cuando das que cuando recibes. Tú quieres que bendiga a Dios tu trabajo. Involucra a Dios en tu trabajo. Tú quieres que bendiga a Dios tu familia. Involucra a Dios en tu familia. ¿Quieres que Dios bendiga tu escuela? Involucra a Dios en tu escuela. ¿Quieres que bendiga tus finanzas? ¿Qué vas a hacer? Involucra a Dios en tus finanzas. Y te vas a dar cuenta que Dios no falla cuando le das de corazón.